¿Qué tal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. Hoy me tocó acompañarlos en este programa tan interesante que es La Voz del Residente. Sean todos bienvenidos. Como siempre, tenemos un tema muy interesante impartido por uno de sus compañeros que en un momento más se los presento. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales que fueron creadas y están hechas para ustedes, para la comunidad médica de médicos residentes y síganos en Twitter, Instagram y Facebook como La Voz del Residente. Quiero comentarles que hay un chat en Telegram, perdón, para que todos estén en contacto y hagan comunidad y puedan compartir ideas y conocimientos en este chat de Telegram. Les recordamos que si alguno está interesado en que les impartamos más pláticas específicas en cuestiones de médico-legales, con todo gusto lo podemos hacer a través de nuestras plataformas. Únicamente les rogamos que lo soliciten a través del correo atención.mlc@gmail.com. Atención es sin acento, atención.mlc@gmail.com. Eh, Como les decía, y esta plática también va a estar grabada como todas las demás que hemos tenido en todos los seminarios, en todos los webinarios, perdón, y pueden consultarlas también en nuestro canal de YouTube. Por favor, chequenlas, transmítenlas para que llegue a más compañeros de ustedes y se estén capacitando constantemente. Es un programa creado para ustedes, para que estén capacitándose y actualizándose de manera continua. Eh, Les voy a presentar a nuestro ponente del día de hoy, que es el doctor Edgar López Apanco. Él es médico residente, él es cirujano de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y él nos va a platicar del tema diagnóstico y manejo actual de la hemorragia obstétrica. Doctor Edgar, muy buenas noches, sea bienvenido. Permítame comentarles también, espero que ya estén conectados los dos mentores eh, que nos van a acompañar y nos van a apoyar en resolver las dudas, que es el doctor Francisco Javier Hernández Mora y el doctor Jorge Montalvo, perdón, ellos son médicos ginecobstetras, ampliamente conocidos, ya son amigos de nosotros, con amplios currículums que si los decimos ahorita todos no vamos a terminar. Bueno, ampliamente conocidos y connotados en toda la República, pero uno desde su bastión que es en Sinaloa, y el doctor Hernández Mora, perdón, el doctor Jorge Montalvo en Sinaloa y el doctor Hernández Mora desde Jalisco, desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco. Doctor Edgar, muy buenas noches, doctor, bienvenido. Hola, buenas noches. Muchas gracias, por la invitación. Pues, que a la hora que ustedes me digan podemos comenzar. Nada más, saludamos, ya vi conectado al doctor Jorge Montalvo. Doctor, buenas noches. Doctor Montalvo, ¿nos escucha? Buenas noches. Sí. Hola, doctor, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Doctor, apareció dos veces, se está viciando el... A ver, voy a bajar. ¿Ahí me escuchan mejor? Sí, doctor, mejor. Bueno. Bienvenido, doctor. Igual se sigue viciando un poquito, ¿eh? Sí. Es que creo que entró por dos sistemas, doctor. Aparece Sí, dos veces. voy a... 2 segunditos. A ver, ¿ahí está mejor? Sí, doctor, ya se dejó de viciar. Ok, gracias. Buenas noches a todos. Es como siempre un placer estar con ustedes. Muchas gracias. La invitación por parte de tanto el
el licenciado Abraham Dávila y del doctor el licenciado Alcaraz. Es para mí un placer. Doctor López Apanco, perdón, doctor, ¿es Edgar Apanco o Edgar López Apanco? Edgar López Apanco. Ah, perdón. Pues bienvenidos. Para nosotros un verdadero placer, como siempre, tener la oportunidad de poder platicar con pues la gente joven, los que están viniendo, trayendo todo esto hacia adelante, generando todos estos cambios en la ginecología en nuestro país. Y pues creo que la oportunidad de hacerse presentes y comenzar a manifestar un liderazgo dentro de la especialidad creo que es formativo y además nos permite saber cuáles son las condiciones de la educación de nuestra especialidad en el país. Pues no me queda otra más que agradecer y estamos aquí al pendiente, licenciado Oscar. Muchas gracias, doctor. Déjeme comentarles, el licenciado Abraham no pudo estar con ustedes el día de hoy por motivos de agenda. Se complicó por cuestiones de trabajo y no pudo estar presente. Su servidor no me presenté, una disculpa. Soy su servidor, el licenciado Oscar Alcaraz. Trabajo con el licenciado Abraham Dávila. Soy colaborador del despacho de Medical Legal Center. Y ahora sí, no sé si no veo al doctor Hernández Mora, a ver si en el transcurso de la charla se nos une, pero si no damos inicio. Doctor Apanco, iniciamos, doctor, tenemos media hora para compartir su plática. Bienvenido. Sí, claro. No sé si ya se ve la presentación. Ya se ve su pantalla, doctor. Ya está viendo Sí, se ve la presentación, perdón. Sí. Sí, ya se ve la presentación. Ahí está ya. Ok. Residente de cuarto año de la especialidad de ginecología y obstetricia en el Hospital General de Zona Norte de Puebla. Bueno, esta noche vamos a hablar acerca de un poco del diagnóstico y manejo actual de la hemorragia obstétrica. Quiero comenzar con los objetivos de la plática, que son favorecer la identificación temprana en pacientes con riesgo y tratamiento oportuno en pacientes con hemorragia obstétrica, contribuir a una estandarización en el tratamiento multidisciplinario del choque hipovolémico secundario hemorragia obstétrica, coadyuvar a disminuir la morbilidad y la mortalidad materna y sobre todo unificar criterios en las nuevas generaciones de residentes respecto a la hemorragia obstétrica. Cabe destacar que hay mucha bibliografía en todo el mundo que nos hablan de todos los datos de la hemorragia obstétrica. Este artículo de Cochrane acerca de la hemorragia posparto nos dice que cerca de 300,000 embarazadas anualmente en el mundo mueren por una hemorragia obstétrica. También el mismo artículo nos dice que en continentes como África o Asia es responsable de aproximadamente el 30% de la mortalidad materna y que independientemente del país donde se encuentre uno, sea en países en vías de desarrollo, países en desarrollo. En México, ¿qué estamos haciendo en México? La guía de práctica clínica nos comenta que en México hay una muerte aproximadamente cada 4 minutos de una paciente que tiene hemorragia obstétrica. La razón de mortalidad materna calculada es de 32.0 defunciones por cada 100,000 nacimientos estimados y obviamente la desigualdad de la población y la desigualdad en diversos estados, principalmente Estado de México, Chiapas, Veracruz, Ciudad de México y Guanajuato, son los estados en los que más vamos a ver este problema. Esto también lo corroboramos en el artículo de hemorragia obstétrica de la Revista Mexicana de Anestesiología, que prácticamente nos da los mismos datos. Esto es importante. En el año 2020, todavía a principios de la semana epidemiológica número 6, reportada en la Secretaría de Salud, la hemorragia obstétrica estaba en el top 10 de las causas de muerte materna. Sin embargo, debido a la contingencia que tenemos, a la pandemia, en la semana epidemiológica número 1 del 2021 cambia todo este panorama. La principal causa de hemorragia obstétrica ahorita son las enfermedades por COVID, pero pues no se descarta que con la vacuna, con las nuevas situaciones de tratamiento, la hemorragia obstétrica vuelva nuevamente a surgir como la causa número 1 de hemorragia obstétrica. Rápidamente, para recordar un poquito,
los cambios fisiológicos del embarazo. El gasto cardíaco incrementa 50% durante el embarazo. La frecuencia cardíaca también aumenta un 25% y el volumen latido incrementa del 25 al 30%, así como también hay disminución de las resistencias periféricas. Recordando un poco nuestras clases del útero durante el embarazo y al final del embarazo aproximados de flujo sanguíneo por minuto. Entonces, esto es muy importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a permitir rápidos para evitar que la paciente pierda sangre y que nosotros nos demos cuenta ya cuando las condiciones maternas no permitan que nosotros podamos salvar la vida a la paciente o tomar ciertas acciones para mejorar su pronóstico de vida. Recordar un poquito la definición de hemorragia obstétrica. Se define como la pérdida sanguínea mayor o igual a 500 mililitros, dividida en menor cuando la pérdida oscila entre 500 y 1000 mililitros y mayor cuando es de 1000 mililitros. Esa es una definición de la Guía de Práctica Clínica de México. Algo que también nos hace hincapié es que pacientes que manifiestan datos clínicos de hipoperfusión tisular con pérdidas entre 500 y 1000 mililitros se clasificarán como hemorragia mayor, o a su vez, cuando la hemorragia se encuentra entre 1000 y 2000, severa, y cuando es mayor de 2000 se clasifica como severa. Algo importante, nuestra guía de práctica clínica nos menciona que la hemorragia obstétrica podemos dividirla en dos, cuando es anteparto y cuando es posparto. Cuando la hemorragia es primaria es cuando es dentro de las primeras 24 horas posterior al parto, cuando es mayor a 500 mililitros por parto vaginal y cuando es más de 1000 mililitros por vía cesárea. Y secundaria cuando se presenta posterior a 24 horas del parto y hasta 6 semanas del puerperio. Esto no difiere mucho, hay mucha literatura a nivel mundial. Principalmente nosotros en México tomamos en referencia a la asociación, al Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, tomamos a la FIGO, tomamos al Royal College, tomamos a Barcelona Clinic, etcétera, y prácticamente nos dicen los mismos datos. El Colegio Americano de Ginecobstetricia nos dice que es prácticamente una pérdida más de 1000 mililitros acompañada de signos de hipovolemia en una paciente que, 24 horas después de haber tenido un parto o una cesárea, o una disminución del hematocrito que puede ser definida como una hemorragia posterior a un parto o una cesárea cuando disminuye el hematocrito. Nuestra guía de práctica clínica nos dice también que hay causas anteparto, intraparto, posparto. Anteparto, antes del parto, hablamos de un embarazo ectópico, un aborto, una placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta normoinserta o alguna coagulopatía, implantación placentaria. Y en el posparto, la causa número 1, atonía uterina, laceraciones durante el parto, ya sea vaginal o sea cervical, retención de restos placentarios o hematomas por episiotomía. No difiere mucho en la literatura de Estados Unidos, del Colegio de Ginecología y Obstetricia, que prácticamente nos dice lo mismo. Hay causas primarias, hay causas secundarias, preparto, intraparto y posparto. Y algo que nos menciona también el Colegio Americano nos habla de la 4T. Prácticamente la guía de práctica clínica nos menciona lo mismo: alteraciones en la contracción o el tono, trauma, que será episiotomía, laceraciones vaginales, cervicales o perineales, retención de restos placentarios y anomalías de la coagulación. Solamente que aquí el Colegio Americano nos habla de la preeclampsia, de enfermedades de von Willebrand, embolismo de líquido amniótico, etc. La hemorragia antes y después del parto lo podemos dividir o podemos clasificar a las pacientes cuando tienen bajo riesgo, riesgo medio y riesgo alto. Riesgo medio, que es cuando nosotros debemos de poner mucho más atención: pacientes multigestas, pacientes con datos de coriamnionitis, pacientes con cesáreas previas, pacientes con uso de sulfato de magnesio, pacientes con uso prolongado de oxitocina. Son pacientes que nosotros ya debemos estar pensando que esa paciente va a sangrar. Una paciente con riesgo alto, una paciente que tiene datos de acretismo placentario, que tiene hematocrito menor de 30, que está sangrando a la admisión hospitalaria, que tiene una historia de hemorragia posparto o que tiene anormalidades de los signos vitales, sea taquicardia o sea hipotensión. Son pacientes que nos van a dar datos importantes de que esa paciente va a estar sangrando. La definición de choque hipovolémico nos dice que es un desequilibrio entre el aporte y el consumo de oxígeno, secundario a una pérdida sanguínea,
pero que se van a activar ciertos mecanismos compensatorios que van a lograr evitar un estado de hipoperfusión tisular. Si la pérdida sanguínea no es corregida, terminará en un estado metabólico anaerobio, disfunción multiorgánica y muerte. ¿Esto a qué viene a colación? A que los cambios, el paciente puede tener una mayor cantidad de volumen y que cuando tenga una hemorragia obstétrica, sangre que perdió nuestra paciente es muy alta a la comparación de una persona que no está embarazada o que no tiene los cambios propios o fisiológicos de la gestación. La guía de práctica clínica también nos menciona algo importante. La embarazada tiene un volumen aproximado de 100 mililitros por kilogramo de peso, y esto es importante. ¿Por qué? Porque si lo hacemos una conversión rápida, aproximadamente una gestante de 70 kilos nos va a dar unos 7,000 mililitros, y nos vamos a dar cuenta en la clasificación de shock hipovolémico que cuando esta pérdida se hace muy evidente, nos va a empezar a dar manifestaciones clínicas, pero siempre tardías. ¿Qué hay en el mundo? En el mundo hay muchas bibliografías, sea las guías americanas, sea las guías europeas, las guías australianas, las guías mexicanas, etcétera, y prácticamente todas ellas concuerdan en algo, que la pérdida mayor a 500 mililitros, tenemos que prender el foco rojo de que es una hemorragia obstétrica. Varía de acuerdo a la literatura en que nosotros lo busquemos. Muchas bibliografías nos mencionan, por ejemplo, la guía australiana de 500 mililitros, a 750 mililitros en una cesárea. El Royal College, por ejemplo, nos dice que es una pérdida de 500 a 1000. Decíamos, la guía de práctica clínica mexicana también nos habla de litros. Debes de poner atención porque es una paciente que potencialmente tiene un riesgo de hemorragia obstétrica. ¿Qué estamos haciendo en México? ¿Qué es lo que generalmente hacemos nosotros en todos los hospitales? Sea IMSS, sea ISSSTE, sea hospitales privados, sea Secretaría de Salud. Hacemos algo que se llama triage obstétrico. El triage obstétrico o código Mater o equipo de respuesta inmediata es una estrategia para garantizar oportunamente la atención por personal calificado con el objetivo de disminuir la morbilidad y la mortalidad materna. Todo esto es un indicador de desigualdad prácticamente, pero nos permite clasificar a la paciente que necesita la atención inmediata, la paciente que podemos hacer que espere un momento y la paciente que prácticamente no tiene una urgencia obstétrica. Esto que nos permite a nosotros priorizar los servicios, priorizar los recursos y sobre todo salvar la vida de la paciente que está más en riesgo de tener un desenlace fatal por una hemorragia obstétrica. Prácticamente, bueno, este es un resumen de lo que en la mayoría de nuestros hospitales contamos. Varía de acuerdo a la institución en la que estemos, pero podemos decir, una paciente que tiene alteración de los niveles de conciencia, que tiene hemorragia, que tiene cambios en la coloración de la piel, que viene convulsionando, con cefalea, con hipomotilidad fetal o alteración en los signos vitales, es una paciente que debemos de ver inmediatamente. Es una paciente, hablando de hemorragia obstétrica, que es una paciente que se está complicando y que necesita la atención inmediata. Una paciente que viene con sangrado escaso o moderado, que viene con los signos vitales pues un poquito alterados, pero no tanto. Háblese de una hipertensión de 150, 109 menor, o una frecuencia cardíaca menor de 100 o sobre 80, perdón, pues es una paciente que puede esperar un poco para que nosotros prioricemos estos servicios de salud. Algo muy importante, una paciente que tiene un índice de shock entre 0.7 y 0.8 es una paciente que necesita atención médica, es una urgencia clasificada como amarillo, pero que podemos todavía esperar un momento para priorizar estos servicios. Aquí una pregunta muy importante. Quise poner esta pregunta: ¿qué no hacemos para prevenir la hemorragia obstétrica? Todos en algún momento atendimos algún parto, atendemos una cesárea, atendemos alguna paciente que llega sangrando urgencias, y sobre todo también tenemos consulta, llámese en institución, llámese en medicina privada, y por eso quiero que se hagan esta reflexión. ¿Qué estamos haciendo nosotros como médicos para prevenir estas complicaciones? Háblese de la hemorragia obstétrica. Uno, ¿sabemos realmente utilizar las maniobras para el manejo activo de la tercera etapa de trabajo de parto o no las hacemos?
Durante el control prenatal estamos corrigiendo la anemia durante el embarazo. Durante el trabajo de parto estamos previniendo el parto prolongado. Obviamente también estamos reanimando con líquidos insuficientemente. Estamos retrasados en el tiempo en identificar un sangrado. Subestimamos el sangrado. Tenemos los recursos, háblese de banco de sangre, tenemos instalaciones adecuadas, estamos en un centro de salud, estamos en una comunidad alejada que no nos permite trasladar a nuestra paciente en tiempo rápido, sobre todo para evitar que la paciente siga teniendo complicaciones. Realmente ese es el panorama que tenemos en México. No tenemos muchas veces la infraestructura, no tenemos muchas veces el equipo necesario, no tenemos muchas veces el personal calificado, pero sobre todo en consulta nosotros también no estamos haciendo prevención para esta complicación. Surge entonces la siguiente pregunta, ahora es todo lo contrario. ¿Qué estamos haciendo para prevenir la hemorragia obstétrica? La guía de práctica clínica nos menciona 3 cosas y nos dice, otras intervenciones que previenen o reducen el impacto de la hemorragia obstétrica son, 1, evitar el trabajo de prolongado, traumatismo mínimo durante el parto vaginal asistido, detención y tratamiento de la anemia durante el embarazo e identificación de la placenta previa, acretismo placentario por medio de ultrasonido. Son intervenciones que reducirían la hemorragia obstétrica. Algo importante que nos dice también la práctica clínica es que cuando nosotros atendemos a una paciente con hemorragia obstétrica, cuando nosotros perdemos aproximadamente del 35 al 45% del volumen circulante, es cuando esta paciente va a tener un colapso hemodinámico y cuando va a presentar las manifestaciones clínicas. Antes la paciente está compensando. Algo muy importante, en todas las unidades de salud, llámese centro de salud, hospital de primer nivel, hospital de segundo nivel, hospital de tercer nivel, la reanimación de líquidos, ¿qué estamos haciendo? Tenemos catéteres cortos, tenemos catéteres grandes para pasar volúmenes rápidos, tenemos hemoderivados disponibles. Entonces, desafortunadamente no en todas las instituciones lo tenemos, pero deberíamos de tenerlo para prevenir la hemorragia obstétrica. Surge entonces la pregunta, tengo hemorragia obstétrica y ahora ¿qué hago? Muchos de nosotros en algún momento, como el perrito de la imagen, nos quedamos así ante una hemorragia obstétrica, ya sea parto, ya sea un legrado, sea una ruptura uterina, etcétera, pero nos quedamos así, no sabemos qué hacer. La guía de práctica clínica nos dice prácticamente esto, el manejo de la paciente con choque hemorrágico en obstetricia tiene 3 elementos básicos. 1, evaluación y resucitación. 2, principios de soporte vital avanzado. Y 3, control local del sangrado, ya sea por técnicas quirúrgicas, radiológicas, endoscópicas, hemostasia y se incluye en este caso la terapia transfusional. Un grado de evidencia 1 prácticamente es muy alto. La misma pregunta, tengo hemorragia y ahora ¿qué hago? Soy apartidista, no soy de ningún partido político, pero quiero que recuerden ustedes la 4T. Esto es muy importante. Hace un momento les comentaba acerca de lo que dice el Colegio Americano de Cirujanos en la parte de factores de riesgo intra, parto y posparto, y nos habla de la 4T. La guía de práctica clínica prácticamente nos dice lo mismo y nos dice que debemos evaluar 4 cosas. 1, tono uterino. 2, tejido, retención de restos placentarios, trauma cervical o lesión durante el parto y trombosis o desórdenes de la coagulación. ¿Esto a qué nos lleva antes? Antes a que debemos de manejar bien correctamente las maniobras de atención de parto y sobre todo debemos de enfocarnos a hacer el manejo activo del trabajo de parto. Si recordamos un poco, preguntas del examen nacional, preguntas pues de cualquier libro de obstetricia, nos habla del manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto y nos dice 1, pinzamiento tardío del cordón umbilical, tracción controlada del cordón umbilical para el alumbramiento, administración profiláctica de uterotónica obstétrica. El Colegio Americano de Uterina, la causa número 1 es la atonía uterina, dices en el 70 al 80% de los casos, es la principal causa.
De igual manera, el Colegio Americano nos dice lo mismo que la guía de práctica clínica y todas las literaturas: la administración de oxitóxicos, el masaje uterino, la tracción controlada del cordón umbilical y el uso profiláctico de oxitocina, llámese un bolo de 10 unidades intravenosa o intramuscular, y posteriormente la dosis de mantenimiento. La combinación de oxitocina con metilergonobina o con oxitocina en combinación con misoprostol no ha sido más efectiva que el uso solo de oxitocina como profilaxis para la hemorragia obstétrica. Recordando nuevamente el cuadro que les decía anteriormente, y esto quiero que quede muy claro: siempre que tengamos una hemorragia obstétrica, ver las 4T. Mi paciente me está sangrando, causa número 1, atonía uterina, ver cómo está el tono, evaluar antes los factores de riesgo. Esta paciente estuvo tanto tiempo con uso prolongado de oxitocina, tiene coreamnionitis, tiene anestesia general, seguramente me va a dar alteraciones del tono uterino. Paciente que tiene gestación múltiple, paciente con polidramnios, paciente con macrosomía, diabetes gestacional, etcétera, me va a dar mayor riesgo de alteraciones en el tono uterino. En atención de un parto, paciente con episiotomía, lesiones vaginales, lesiones cervicales, seguramente me va a dar sangrado por un trauma genital, causa de hemorragia obstétrica. Paciente con cirugías previas, paciente con desprendimiento de placenta, paciente con placenta subsariata, seguramente me va a dar retención de restos placentarios y obviamente la tercera causa por hemorragia obstétrica. Pacientes que tengan muerte fetal anteriormente, que tengan desprendimiento de placenta, que tengan fiebre, que tengan sepsis, que estén tratadas con anticoagulantes, que tengan petequias, seguramente son pacientes que tienen alteraciones de la coagulación, y eso nos va a provocar también mayor riesgo de hemorragia obstétrica. Algo muy importante, y quiero que esta tabla, pues bueno, no sé si hay R1 o R2, R3, que esta tabla nunca la olviden. Los va a salvar de muchos problemas. Es una tabla que viene en la literatura mexicana, en la guía de práctica clínica, y es una tabla donde nos dice aproximadamente cuánto tenemos de sangrado. ¿Qué quiero decir esto? Que prácticamente todos estamos subestimando el sangrado, o en algún momento lo hemos subestimado. La literatura mexicana dice que aproximadamente subestimamos del 33 al 50%. Nosotros subestimamos el sangrado, y eso hace que tengamos una mala estimación y tengamos un mal manejo de los líquidos y sobre todo de la terapia transfusional. Entonces, si ustedes ven una paciente que a lo mejor llenó un riñón de sangre, esto es aproximadamente 500 mililitros. Si ven que la paciente tiene derrame de sangre debajo de la cama, es una paciente que seguramente ya sangró más de 1000 mililitros. Una paciente que empapó a lo mejor, no sé, 20 gasas, es una paciente que tiene pues también una pérdida sanguínea importante, aproximadamente 1200 mililitros de sangre. Una gasa, la guía de práctica clínica nos dice que una gasa de 10 por 10 aproximadamente puede captar 60 mililitros de sangre. Entonces, se dan cuenta, es muy importante nunca subestimar el sangrado. A veces en la adrenalina que tenemos en la atención del parto, en un legrado, en un desgarro vaginal o algo, pásame gasa, pásame compresa, pásame esto, pero nunca estamos cuantificando correctamente el sangrado. Algo muy importante, la regla de los 30. La regla de los 30 nos dice, si la paciente está consciente, la pérdida sanguínea se puede estimar si la paciente está consciente. Si la presión arterial sistólica de la paciente disminuye 30%, la frecuencia cardíaca aumentará en un 30%. La frecuencia respiratoria aumenta más de 30 por minuto, la hemoglobina o el hematocrito caen en un 30% y la producción de orina disminuye menos de 30 mililitros por hora. Es probable que la paciente haya perdido el 30 volumen de sangre. ¿Qué quiero llegar con esto? Nunca pensar que lo podemos resolver nosotros solos. Siempre que nosotros veamos que esto está cambiando, que necesitamos ayuda, siempre pedir ayuda, sea algún hospital de segundo, de tercer nivel, sea un hospital que tenga la capacidad resolutiva, llámese cirugía vascular, cirugía general, ginecología y obstetricia, pero nunca quedarnos a esa paciente que se puede complicar. El manejo inicial de la hemorragia obstétrica, que es lo que nos importa acá,
Desafortunadamente tenemos muy poco tiempo. Hemorragia obstétrica es infinidad, es un mundo, es mucho tiempo. Yo sigo leyendo hemorragia obstétrica y sigo aprendiendo nuevas cosas. Y entonces en 30, 40 minutos traté de resumir lo más que se pueda. Pues espero que esto sirva. El manejo inicial en todas las bibliografías nos dice el A, B, C, D, E, F. Incluso, por ejemplo, en hemorragia que no es obstétrica de ATLS nos dice lo mismo. Quiero que se queden aquí con esto, algo muy importante. La A, siempre que vean una paciente que está sangrando, una paciente que se está complicando, A, pidan ayuda. 2, control de la vía aérea, o en este caso la vía respiratoria, manteniendo una FiO2 más del 40% y asegurando la vía aérea para que la paciente pueda saturar a más del 90%. C, control de líquidos o restitución de líquidos y hemoderivados. De medicamentos uteratónicos y evaluación del estado neurológico de acuerdo a la escala APOE. No responde, prácticamente aquí es una escala de coma de Glasgow. E, temperatura o control del ambiente. Y F, recordar que la supervivencia fetal depende de la supervivencia materna. ¿Qué quiere decir esto? Nosotros como residentes o como ginecólogos y obstetras tenemos dos vidas, la madre y el feto. Si uno está mal, por ende, el otro también va a manifestar alguna complicación. Este es otro resumen de la, bueno, otro cuadro de la guía de práctica clínica. Nos dice la A, pues estamos pidiendo ayuda inmediatamente. Le estamos pidiendo ayuda a la enfermera, le estamos pidiendo ayuda al R3, al R2, a nuestro médico adscrito, a otro ginecólogo que nos ayude para controlar esa hemorragia obstétrica. Evaluar la vía respiratoria. La B, la C, canalizar 2 venas. Decía hace rato, catéteres cortos, principalmente catéter 14 y 16. Estos nos aseguran un flujo de soluciones de 330 mililitros y de 225 mililitros respectivamente. Recordar que la temperatura es algo muy importante. La paciente que pasa a una sala de quirófano, a una sala de expulsión, pierde aproximadamente 0.5 grados centígrados por cada hora que ella pasa en una sala de quirófano. ¿Qué quiero decir esto? Que debemos de infundir líquidos, idealmente tibios, y que obviamente no empeoren más el estado hemodinámico de la paciente. Debemos de pedir muestras de sangre, ya sea biometría hemática, pruebas de coagulación, que incluya fibrinógeno, que incluya urea y que incluya electrolitos. Mantener por lo menos 4 unidades de concentrados eritrocitarios y 2 unidades de plasma. Esto sería lo ideal, sin embargo, pues todos en algún momento hemos tenido esta carencia en nuestros hospitales y bueno, es lo que prácticamente sería lo ideal. Desafortunadamente en muchos de los centros en donde estamos, pues no siempre es así. Algo muy importante, monitorizar la frecuencia cardíaca, el pulso, la saturación de oxígeno y la presión arterial. Colocar una sonda Foley número 16, realizar el balance de líquidos y mantener la temperatura corporal. Hace un momento les comentaba acerca de la uresis kilo-hora. Siempre hay que estar manteniendo esa uresis kilo-hora por arriba de 0.5 mililitros para que de esta manera veamos que hay una buena perfusión renal y que esta paciente no se puede complicar. Recordemos los principales órganos que se van a afectar, sea en hemorragia obstétrica, sea en preeclampsia, riñón, corazón, cerebro, suprarrenales. Si uno de esos comienza a fallar, me va a dar manifestaciones a lo mejor tardías en otros órganos, pero que el daño puede ser mayor o puede ser incluso reversible. Algo importante, esto lo ocupamos mucho en obstetricia, creo que aquí todos R1, R2, R3, R4, hemos en todo momento practicado o hemos valorado a nuestras pacientes con el índice de choque. Nos dice que esto presenta una sensibilidad aproximadamente del 100% y una especificidad del 43% en la predicción de pronóstico adverso e ingreso a la unidad de cuidados intensivos. El índice de choque no es más que una división o es un cociente de la frecuencia cardíaca y la presión arterial sistólica. Lo normal en obstetricia, 0.9. Si mi paciente está más de 0.9, es una paciente que seguramente va a tener complicaciones o necesita un manejo agresivo de líquidos, de medicamentos para evitar que se complique. La recomendación, los signos de choque que nosotros debemos de identificar. Paciente con presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o disminución de la presión arterial sistólica mayor de 40 milímetros de mercurio, presión arterial media menos de 60 milímetros de mercurio,
paciente que tiene más de 120 latidos por minuto o volumen urinario menos de 0.5 mililitros por kilogramo por hora o un llenado capilar más de 3 segundos, es una paciente que está chocada. ¿Cuál es el objetivo? Mantener el índice de choque debajo de 0.9. Esta es una tabla importante. Aquí voy a hacer un pequeño paréntesis. Todos en algún momento leímos acerca de ATLS o acerca de los choques hipovolémicos. Recordando rápidamente, el choque hipovolémico es la causa número 1 de choque, es el principal choque que vamos a estar viendo y sobre todo los que nos dedicamos a la ginecología y a la obstetricia, es algo de que día a día estamos viviendo y día a día estamos practicando. Quiero que quede muy claro esta diferencia entre la clasificación de choque hipovolémico o estado hipovolémico de ATLS y el choque hemorrágico en una paciente obstétrica. Prácticamente es casi lo mismo, pero es diferente. ¿En qué difiere? En los cambios fisiológicos del embarazo. Por ejemplo, en el ATLS o en una clasificación de choque, nos dice que el choque lo divide en 4 grados. Grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, de acuerdo a las pérdidas sanguíneas de 700. Grado 1, 750 a 1500, grado 2, 1500 a 2000, grado 3 y más de 2000 mililitros, grado 4. A partir de la clasificación 3 de choque, la paciente va a empezar a tener manifestaciones en los signos vitales y a partir del grado 3 vamos a empezar a utilizar hemoderivados para restablecer a esta paciente y evitar que esa paciente se siga complicando. Ahora, la diferencia con la clasificación de choque hemorrágico o la severidad de la hemorragia obstétrica lo divide, o la guía de práctica clínica mexicana lo divide en 4. Cuando el choque hemorrágico es compensado y cuando es no compensado. Y el choque hemorrágico no compensado lo va a dividir en 3, el choque hemorrágico leve, el choque hemorrágico moderado y el choque hemorrágico severo. Cuando la paciente está compensada o todavía no tiene la pérdida sanguínea que me cause alteraciones en los signos vitales, es cuando la paciente aproximadamente ha perdido de 700 a 1050 mililitros en una mujer embarazada de 70 kilogramos, recordando que aproximadamente tenemos 100 mililitros por kilogramo en la mujer gestante. ¿Qué quiero decir con esto? La paciente no va a tener alteraciones en los signos vitales y no va a tener datos de hipoperfusión tisular. La diferencia cuando la paciente tiene una hemorragia no compensada, choque hemorrágico leve, cuando la frecuencia cardíaca va a estar entre 100 y 120 latidos por minuto, cuando la tensión arterial sigue estando normal, pero todavía no tiene datos de hipoperfusión tisular, significa que la paciente ha perdido aproximadamente del 15 al 30%. Hablando en mililitros, es una paciente que ha perdido de 1050 a 2100 mililitros. Que prácticamente ha perdido más del 30 al 40% de la pérdida sanguínea. Es una paciente que va a tener aproximadamente 120 a 140 latidos por minuto. Es una paciente que va a tener una tensión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una diastólica menor de 60 milímetros de mercurio. Y cuando ya empezamos a ver algún dato de hipoperfusión tisular, diaforesis, palidez de tegumentos, llenado capilar retardado, etcétera. Es una paciente que ha perdido aproximadamente de 2100 a 2800 mililitros en promedio. Una paciente con choque hemorrágico severo es una paciente que va a tener más de 140 latidos por minuto, cuando la tensión arterial sistólica va a estar menos de 90 milímetros de mercurio y la diastólica menos de 60 milímetros de mercurio. Cuando tiene datos de severidad, si se dan cuenta, solamente cambia la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca significa que hay menores de perfusión tisular y eso nos va a llevar a que también haya datos clínicos de hipoperfusión tisular, aunque la TEA se siga compensando. Esto prácticamente nos dice que la paciente ha perdido aproximadamente el 40% del volumen sanguíneo y hablando en mililitros, en una paciente de 70 kilogramos aproximadamente o más de 2800 mililitros. Este nuevamente es el cuadro que les comentaba anteriormente. Y bueno, ya tengo la hemorragia, ya sé clasificarla. Ahora, ¿qué es lo que voy a hacer para tratar la hemorragia obstétrica? 1, identificar factores de riesgo, que previamente ya lo hice. 2, identificar la etiología de la hemorragia obstétrica.
3, el manejo activo del tercer periodo de trabajo de parto. Y viene entonces el manejo que yo como médico le voy a hacer. Lo primero que debo hacer, el uso de medicamentos. Tenemos 4 principales medicamentos que en obstetricia usamos. El primero y el más conocido, la oxitocina. La guía de práctica clínica nos dice que 40 unidades en 500 cc de Ringer lactato, pasar a 125 cc, centímetros cúbicos por hora, que vienen siendo 160 miliunidades por mililitro. Prácticamente aquí hay varios esquemas. En los libros de perinatología nos manejan algunos esquemas, la guía de práctica clínica nos manejan otros esquemas. Cada quien tiene su escuela de acuerdo al hospital donde se ha formado, pero todos nos dicen, usa oxitocina, es el principal uterotónico que te va a ayudar a prevenir la hemorragia obstétrica. Acá algo importante, bueno, no sé si alguno de ustedes quiera comentar más adelante, al menos, por ejemplo, en mi hospital, en Secretaría es la ergonovina, carbetocina y posteriormente misoprostol, que si lo recordamos a las guías ALSO prácticamente nos dice lo mismo. En la guía de práctica clínica hay un apartado donde nos dice que podemos utilizar oxitocina, misoprostol, ergonovina y carbetocina. Prácticamente nomás cambia el uso del misoprostol como segunda línea, pero pues al fin y al cabo son los mismos. De misoprostol son 1000 microgramos por vía intrarrectal y de metilergonovina 0.2 miligramos por vía intramuscular o carbetocina 100 microgramos por vía intravenosa. El Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia prácticamente nos dice lo mismo, solamente que nos habla también de algunos otros otros fármacos, háblese de las prostaglandinas, que nos van a ayudar también a coadyuvar con la hemorragia obstétrica. Sin embargo, pues en México no los tenemos. En este caso nos habla de las prostaglandinas 2-alfa, que se utilizan en Estados Unidos, que están contraindicadas en pacientes que tienen asma, hipertensión, prácticamente lo mismo que en México. Este artículo me pareció interesante, ya es un artículo un poquito, este artículo que sacó la revista del Instituto Mexicano del Seguro Social de carbetocina y oxitocina, prevención de hemorragia posparto en pacientes con factores de riesgo por atonía uterina, nos dice esto, concluye esto, en comparación con la carbetocina, los autores recomiendan la utilización prioritaria de la carbetocina como profilaxis en pacientes con hemorragia obstétrica con factores de riesgo para presentar atonía uterina. ¿Qué quieren decir ellos? Si yo identifico a una paciente que tiene factores de riesgo, no voy a estar escalonando oxitocina, carbetocina, me voy directamente a la oxitocina y que ha mejorado el pronóstico de la hemorragia obstétrica. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que individualizar a la paciente. Recientemente se han aplicado nuevas terapias, por ejemplo, el ácido tranexámico, 1 gramo o 10 a 15 miligramos por kilogramo, han sido reportadas en múltiples estudios. De hecho, la revista mexicana de anestesiología también nos los comenta. A grandes rasgos es lo que podemos hablar de los medicamentos. Hay ciertas maniobras que también tenemos que hacer para prevenir la hemorragia obstétrica. Las principales son la compresión aórtica abdominal, el pinzamiento de las arterias uterinas por vía vaginal, la técnica SEA, y la aplicación de un balón de Bakri, un balón de Bangladesh o balones neumáticos. La presión de la aorta prácticamente es algo que todos podemos hacer en tococirugía o en un quirófano. Vamos a colocar el puño en el abdomen a 2 centímetros por arriba de la cicatriz umbilical y 2 centímetros a la izquierda de la línea media, verificando la disminución del pulso femoral. Esto nos va a disminuir el flujo de la arteria aorta y por ende el flujo de las arterias uterinas y disminuir la hemorragia obstétrica. En el Colegio Mexicano de Ginecología y Obstetricia, en la revista de la Comego, nos habla ya de los balones neumáticos, llámese el balón de Bakri, llámese el balón con preservativo, que nos han servido para coadyuvar el tratamiento de la hemorragia obstétrica. Desafortunadamente, lo mismo que comentaba hace rato, no en todas las unidades hospitalarias contamos con un balón de Bakri, pero sí podemos contar con un preservativo, una seda, una sonda Foley, y esto nos va a permitir hacer un balón hidrostático con un condón, y de esta manera colocarlo dentro del útero, hacer presión y evitar que la paciente siga perdiendo sangre. Este es un artículo ya un poquito pasado del año 2011 del doctor Sea, Francisco Sea Prado, que publicó en el Instituto Mexicano de Perinatología y Reproducción Humana, y prácticamente nos dice que es una
técnica que nos va a ayudar a disminuir el flujo sanguíneo. Es una técnica que nos va a salvar vidas si nosotros estamos lejos del hospital o lejos de un centro hospitalario donde nos pueden resolver el problema. Únicamente necesitamos 2 pinzas de anillos, curvas, las 2 pinzas rectas, nuestra valva, pinzar el flujo de las arterias uterinas en los ligamentos cardinales y de esta manera disminuir el flujo, recordando al principio que les decía que de 700 a 900 mililitros aproximadamente tiene la arteria uterina. Y esto nos va a permitir reducir mucho la hemorragia obstétrica. Hay cirugías de contención, creo que, bueno, si todos aquí, la mayoría me parece que somos residentes. En las suturas compresivas, todos en algún momento las hemos utilizado, nos dan un porcentaje de éxito del 91.7% y pues llámese de ligadura, de sutura compresiva de Billinch, sutura compresiva de Hyman, etcétera. Son suturas compresivas que nos mejoran el tono uterino, lo comprimen y que no se ha demostrado que tengan complicaciones a futuro, ni en la fertilidad, ni en complicaciones maternas o ginecológicas a futuro. Otra técnica, la ligadura de arterias hipogástricas y la desarterialización selectiva. Ya háblese de triple ligadura de Ciriunikov, la ligadura escalonada de Abradó, la técnica de Oleari. Son técnicas que, bueno, que de igual manera merecen mucho tiempo para describirlas. Son técnicas que las podemos hacer rápido, que tenemos el material necesario en un equipo de cesárea para poderla realizar y que prácticamente nos van a disminuir el flujo sanguíneo y van a evitar que la paciente siga teniendo hemorragia obstétrica. Hay otras cirugías de contención, háblese de embolización de arterias uterinas. Actualmente se está publicando acerca de las terapias vasculares, sea CLAMS o los famosos Bulldog para las arterias gonadales. La verdad, les soy muy honesto, es el futuro de la medicina o es lo que se está haciendo ya en países de primer mundo para disminuir o prevenir la hemorragia obstétrica. Como última opción tenemos la histerectomía, que es como la técnica más radical que nosotros podemos hacer para evitar que la paciente tenga una hemorragia obstétrica y pues obviamente está el empaquetamiento. Este es un algoritmo que se publicó hace no mucho, en el 2019. Nos hablaba de un algoritmo de las 3C. Nos dice que nosotros como ginecólogos o como obstetras debemos de tener 3 cosas o recordar las 3C. Hace como unos momentos les decía de la 4T, también debemos de recordar las 3C. 1, la C de control, aplicar maniobras de contención, ya sea balón de Bakri o aplicación de fármacos. D, debemos tener buena comunicación, pedir ayuda, la monitorización continua y la utilización de listas de cotejo para no subestimar el sangrado y también para esa manera saber qué es lo que estamos poniendo, saber qué es lo que vamos a necesitar y sobre todo pues mejorar el pronóstico de la paciente. Y C, tener el conocimiento previo, identificar la causa de sangrado y una vez que identifiquemos la causa de sangrado específico, dirigirnos específicamente a esa causa. ¿Qué quiero decir con esto? Si la paciente tiene un problema del tono uterino, dale los uterotónicos, las suturas compresivas, etc. Si la paciente tiene un desgarro vaginal, un desgarro cervical, repararlo, pero sobre todo, pues tener el conocimiento específico de qué es lo que estamos haciendo. El manejo de líquidos y medidas generales, la guía de práctica clínica nos maneja o nos dice que hay 2 fases. La fase de resucitación, en esta fase es cuando se da el diagnóstico y se finaliza cuando se obtiene el control del sangrado y la reversión del estado de choque. Y la fase de optimización, que es una fase posterior a la reversión del estado. Soluciones cristaloides, como solución Harman o solución Ringer. Nos dice que en la fase de resucitación se alcancen cifras de presión arterial sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio y el objetivo mantener un índice de choque menor a 0.9, así como un volumen urinario de 1 a 2 mililitros por kilogramo por hora. Dentro del manejo de líquidos, recordar esto, lo ideal sería pasarle a nuestra paciente una solución Ringer, sin embargo, pues no tenemos muchas veces. La más fisiológica, lo más parecido es la solución Harman, que en cualquier hospital real para manejar los líquidos en una paciente con hemorragia obstétrica.
considerar el empleo de gelatinas. Estas no debemos de superar los 20 mililitros por kilogramo en gelatinas. El objetivo, mantener la hemoglobina entre 7 y 9 milímetros de mercurio. Otros de los objetivos específicos que nosotros debemos de tener en el manejo de líquidos en la paciente con hemorragia obstétrica, la hemoglobina más de 7.5, que la paciente tenga más de 50,000 plaquetas, en este caso sería una hemorragia por consumo, pero tratar de contrarrestar. Si la paciente perdió sangre, no solamente está perdiendo eritrocitos, sino también está perdiendo plaquetas, está perdiendo factores de coagulación y debemos de reponerlos también. El fibrinógeno debe estar en más de 200 miligramos, el tiempo de protrombina menor a 1.5 veces del valor control y el tiempo de tromboplastina parcial activada menor de 1.5 veces el valor de control. Les decía hace un momento el manejo de la temperatura. Cada paciente que entra a una sala de quirófano pierde aproximadamente 0.5 grados por cada hora que pasa, ya sea por convección, por radiación, por evaporación o conducción. Debemos de mantener a la paciente lo más eutérmica que se pueda. Las guías nos dicen que la hipotermia leve se define cuando la paciente tiene 36 a 34 grados centígrados, moderada cuando tiene 34 a 32 grados y grave cuando tiene menos de 32 grados centígrados. El punto que quiero llegar con esto, a veces pues estamos operando, tenemos la bata, tenemos las luces de quirófano y nosotros nos estamos prácticamente, estamos sudando, estamos quemándonos de calor y sin embargo pensamos a veces en nuestro beneficio, pero recordar que aunque nosotros tengamos esas molestias, la paciente necesita estar lo más eutérmica posible para evitar más complicaciones. Y pues obviamente el manejo de la uresis kilora mediante la aplicación de la sonda Foley. Este es un gráfico de la guía de práctica clínica. En lo particular, a mí me gustó mucho. Nos habla paciente que tiene embarazo, parto o puerperio. La paciente, primero determinar la causa de sangrado, estimación del sangrado, ver los signos vitales y evaluarlo. Embarazo, parto, puerperio. La paciente está embarazada y tiene datos sugestivos de choque. Sí. Intervenciones A, B, C, D, E, F, lo que veíamos anteriormente. No tiene datos de choque, reposición de líquidos, identificación del control de las causas de hemorragia y ver la causa específica. Es una paciente que está abortando, es una paciente con placenta previa, un desprendimiento prematuro de placenta, etcétera. Valorar la interrupción vía abdominal. Una paciente que se encuentra en el parto o en las primeras horas de puerperio, lo mismo, evaluar. Si la paciente tiene datos sugestivos de choque, las intervenciones A, B, C, D, E, F. Recordar nuevamente, A, pedir ayuda, B, control o asegurar la vía aérea, mantener una FiO2 más del 40%, una saturación de oxígeno más del 90%, la restitución de líquidos y hemoderivados, el uso de medicamentos uterotónicos, evaluar el estado neurológico, el control del ambiente y tomar los laboratorios de control. Es una paciente que no tiene datos sugestivos de choque, reponerle líquidos, identificar las causas de sangrado, las 4 T's, sea atonía, sea retención del tejido placentario, sea por trauma o sea por alteraciones de la coagulación. Si la paciente ya repusimos esto o ya lo controlamos esto y a pesar de esto tiene sangrado, valorar nuevamente el A, B, C, D, E. Si la paciente no tiene ya ningún dato de sangrado, no tiene datos de choque, únicamente está vigilando, tomar signos vitales, ver el tono uterino, ver cómo va disminuyendo el sangrado transvaginal. Recordemos nuevamente los datos de hipoperfusión tisular o los datos de choque y clasificarlo. Paciente con choque hemorrágico leve, moderado o grave. En el caso de una paciente que tiene un choque hemorrágico moderado, restitución con cristaloides a 30 mililitros por kilogramo, coloides a 20 mililitros por kilogramo, y la meta, mantener una presión sistólica de 80 a 90 milímetros de mercurio y el índice de choque menor a 0.9. Si es una paciente grave, va a necesitar hemotransfusión, también va a necesitar manejo de líquidos, pero lo más importante, la hemotransfusión. Es la continuación del cuadro anterior. Evaluar, muy importante, evaluar los tiempos de coagulación. Pacientes con hemotransfusión o alguna paciente con mal manejo de líquidos nos va a dar datos de coagulopatía.
Hay que evaluar el fibrinógeno. Si la paciente tiene menos de 200 miligramos, por decirnos, que agregar crioprecipitados y estar valorando con tiempos de coagulación y con fibrinógeno. Es un cuadro muy importante que aparece en la literatura mexicana, en la guía de práctica clínica, y nos dice datos de hipoperfusión tisular. Hay que ver que la paciente, si está consciente, esto lo evaluamos con la escala de coma de Glasgow, que esté alerta, que no esté confusa y que tenga arriba de 12, 13 puntos para una escala de coma de Glasgow, para ver que nuestra paciente no tiene datos de hipoperfusión tisular. Que el índice de choque está más de 0.9, que la paciente tiene datos de llenado capilar retardado más de 3 segundos, el volumen urinario menor de 0.5 o un déficit de base menor a 6 o mayor a 2. Es una paciente que tiene datos de hipoperfusión tisular. Una paciente con datos de severidad, paciente que está en coma, paciente con índice de choque más de 1.7, un volumen urinario menor de 3 mililitros por kilogramo por hora, o una paciente que tiene un lactato mayor de 4 milimoles, es una paciente que está grave. Ahora, bueno, es en respecto al manejo de líquidos, pues como conciencia de lo que estamos haciendo. Nosotros en el hospital resolvemos el problema, la paciente no sangra, muchas veces las damos de alta con anemia, pero ¿qué es lo que se está haciendo en primer nivel? Muchas veces nos olvidamos de la paciente, no seguimos a la paciente y obviamente esta paciente puede tener complicaciones a futuro. La guía de práctica clínica nos dice que la paciente o la anemia en la mujer en periodo puerperio está definido por cifras de hemoglobina menor de 11 gramos por decilitro. Esto se asocia con fatiga, depresión postparto, ansiedad, estrés, alteraciones en la lactancia, alteraciones en la cicatrización, disminución de la inmunidad, etcétera, mastitis. ¿Cuál es el objetivo entonces? Que la paciente se vaya con hierro, se vaya con ácido fólico, restituir esa pérdida sanguínea que se trata o que se tuvo y posteriormente seguirle dando los hematínicos, seguirla vigilando el mismo tiempo que tardó en recuperar su hemoglobina. Es el mismo tiempo que el primer nivel de atención debe seguirla vigilando para que esta paciente tenga las menos complicaciones posibles. Hay poca literatura acerca del síndrome de Sheehan, es una... muy pocas personas lo hemos seguido. Pues prácticamente el que tiene alteración en promedio debe de seguirse de 4 a 10 años y si nos damos cuenta, prácticamente esto casi no se hace, o al menos en México no está descrito. Pude hablarles lo más que pude de hemorragia obstétrica. Lo que les puedo comentar, que debe considerarse severa hasta que se demuestre lo contrario. Todas las pacientes son diferentes, debemos analizar los factores de tiempo es oro. Si puedes controlar una hemorragia obstétrica, hazlo y siempre pide ayuda. Recordar siempre el principio básico, primero no hacer más daño. Todo esto, si nosotros nos ponemos en el lugar de las pacientes, nosotros prevenimos, nosotros identificamos factores de riesgo, podemos hacer que cuando baje esta pandemia, esas cifras de hemorragia obstétrica o ese top 10 de hemorragia obstétrica ya no sea el primer lugar, sino que disminuya. Habrá nuevas enfermedades, habrá nuevas causas de muerte materna, pero hacer que la hemorragia obstétrica, que es prevenible en un 80-90%, vaya en disminución. Con esto mejorar la calidad de vida que le estamos dando a nuestras pacientes y sobre todo también mejorar las condiciones en que nosotros estamos haciendo nuestra práctica médica. Y bueno, con esta diapositiva quiero terminar. Es una diapositiva que todos los días vemos, sea parto, sea cesárea, sea histerectomía. Todos estamos expuestos a esta patología, todos debemos de conocerla y sobre todo apoyarnos de nuestro adscrito, del médico interno, de nuestro compañero residente. El objetivo
que la paciente tenga las menos complicaciones posibles por una hemorragia obstétrica y que no esté pensando, mi paciente está sangrando, mi paciente se va a complicar. Todo esto con el fin de mejorar la calidad que estamos haciendo, mejorar la calidad de atención que estamos dando a nuestras pacientes y sobre todo, pues seguir creciendo como médicos. Y pues hasta aquí, muchas gracias. Creo que el tiempo estuvo exacto. No sé si tengan a ustedes alguna duda. Gracias, doctor. Excelente plática. Doctor Montalvo, ¿cómo vio? Pues la verdad que una felicitación muy cumplida al doctor Edgar Apanco. Realmente hacer una revisión de esta patología, de esta problemática tan importante en nuestro país y en todo el mundo es muy complicado. Realmente creo que lo hizo muy bien y sobre todo lo hizo muy bien por un aspecto que creo que es puntual, ¿no? Es decir, el hecho de que tenemos que utilizar las guías de práctica clínica y no solo porque nos sirve de lineamientos, de apoyo para establecer procesos, protocolos de atención, sino hasta porque en un momento dado su aplicación en caso de eventos adversos o de resultados negativos es una forma de poder establecer que yo hice las cosas como están establecidas en nuestro país para hacerse. Existen múltiples guías de práctica clínica en diferentes partes. Él ya nos hablaba de ACOG, nos hablaba del Royal College, nos hablaba de FIGO, FLASOG. FLASOG tiene unas guías de práctica clínica muy interesantes respecto a este tipo de problemas. Comego tiene sus guías de práctica clínica. En fin, existen muchas, pero el hecho de usar las guías de práctica clínica nacionales es un elemento importante. Por lo menos bien conocerlas. Creo que lo que él nos dijo es, como decía yo, es muy puntual y sobre todo porque tocó varios puntos que me parecen muy importantes que tienen que ver un poco con lo que el American College precisamente dice respecto a la aplicación de las guías de práctica clínica que tienen que ver, ellos hablan de las 4 R's, dicen Recognition, Readiness, Response and Reporting. Esto sería el reconocimiento y prevención de los factores, la gestión de riesgos de estos pacientes, y poder establecer los tratamientos iniciales. 2, la preparación. Es muy importante que en cualquier centro donde se atienden pacientes obstétricos, realmente contemos con todo esto de que ya nos dijo el doctor Apanco, es decir, tenemos que establecer y formar equipos de respuesta inmediata. Él ya nos hablaba de ALSO y nos hablaba de algunas otras cosas, pero creo que es muy importante tener equipos de respuesta inmediata interdisciplinarios. Tenemos que ponernos de acuerdo con el laboratorio, con imagen, obviamente con el banco de sangre, saber en el momento oportuno quién es el coordinador de la respuesta. Es decir, necesitamos, él hablaba de la liga de cotejo, la lista de cotejo, creo que es muy importante. Necesitamos dentro de la sala alguien que nos maneje y nos diga como en un escenario, vamos, de teatro, a quién le toca cada cosa para que cada quien se dedique y no como nos ponía la imagen del perrito. A veces nos quedamos pasmados, es tan agobiante, tan difícil de enfrentar, a veces queremos inclusive negar que estamos perdiendo grandes cantidades, a pesar de que estamos viendo el charco de sangre debajo de la mesa o la gran cantidad de compresas y gasas llenas de sangre, como que nuestro cerebro se niega a reconocer que estamos en una situación realmente de mucho peligro, ¿no? Entonces creo que eso es muy importante, el trabajar en esto. Otra cosa que creo que es muy importante también y no perder de vista es dentro de todo esto, como decíamos, el reconocer, tener, estar preparados, el tener una respuesta adecuada y ver que ésta se cumpla. Y finalmente, para terminar y no alargar mucho esto, eh, necesitamos generar grupos de control y de comités de evaluación de este tipo de pacientes. La paciente que llega a una situación, no solo la que desafortunadamente se muere, que creo que siempre será una tragedia, la muerte de una paciente, pero sobre todo establecer los comités de lo que llamamos de morbilidad materna extrema, ¿no? Esto de que esas pacientes que estuvieron en situación tan grave, a punto de morirse y que no se murieron. Y entonces poder estudiar esos casos y saber qué dejamos de hacer para que esa paciente llegara a una situación tan crítica. Es decir, no la identificamos tempranamente, sus riesgos no fueron analizados adecuadamente, la atendimos en un lugar que no debía, con los recursos que no debíamos y nos distrajimos, perdimos tiempos para que esa atención fuera oportuna y adecuada.
Y finalmente también decir lo que sí hicimos bien para que esa paciente no se muriera. Y entonces realmente poder retroalimentar a nuestros equipos de trabajo y poder llegar a conclusiones de qué estamos haciendo bien y que, como decía al final de su conferencia, como que me pareció muy puntual, cómo podemos evitar que esto suceda, que realmente todo esto nos lleve a estar generando equipos de respuesta y estarlos entrenando, porque esto es de entrenamiento continuo, no es de que ya lo aprendí, nos dieron una plática brillante el doctor Edgar López Apanco, sino que aprendí de ella y en función a esta generar los equipos de respuesta y estarlos haciendo simulacros. En hospitales de concentración donde a veces llegan muchas pacientes, esto pues lo están viendo muy seguido, pero a veces pasan un mes, 2 meses sin que haya afortunadamente un caso y a veces como que relajamos un poquito nuestro stand-by y no estamos tan preparados para enfrentar el momento. Y esto sucede, a veces sucede en la mañana y bendito sea Dios para la paciente porque hay todo, pero sucede en la guardia de fin de semana y es un verdadero caos, ¿no? Entonces, creo que lo que nos dijo ahorita el doctor Edgar, creo que es muy puntual. Ojalá todo el mundo no le eche en saco roto y que esto sirva de motivación para generar todos esos conocimientos, todas esas aptitudes, todos esos protocolos de manejo y evitar que se muera una paciente más, ¿no? Muy bien, doctor, muchas gracias. Excelentes apuntes a la charla del doctor Apanco. Muchas gracias, doctor Montalvo. Vamos a hacer algunas preguntas que están aquí, doctor, para el doctor Apanco. Aquí hay una muy particular, a ver si nos puede ayudar a responderle al doctor. Dice, ¿cuál sería un tip para realizar el pinzamiento de arteria uterina si estamos en primer nivel hablando como médico general sin experiencia en esta técnica? No se escucha, ¿eh? ¿No se escuchó? Bueno, primero que no, Ah, tener, como usted bien lo decía, bueno, de conocer la técnica que estamos haciendo, conocer bien la anatomía y sobre todo tener a alguien que nos puede estar ayudando. ¿Qué necesitamos? 2 valvas, 2 pinzas de anillo rectas y 2 pinzas de anillo curvas. Lo que les puedo decir como al médico que lo está preguntando, uno, si tú ves que puedes solucionar la hemorragia con un pinzamiento, primero pide ayuda, que tu ayudante te ayude a mover las valvas, identifica bien el cervix. Una vez que lo identificaste bien el cervix, tracciónalo. Te puedo decir algo, a mí me pasó como R1, piensas que el cervix se va a desgarrar, que vas a hacer una iatrogenia. El cervix es muy noble. Tracciónalo, identifica bien las partes que estás tomando, identifica bien qué estás viendo, siente el pulso de la arteria y pínzalo. No dudes. Si tú estás dudando, vas a tener complicaciones. Algo que creo que, bueno, a todos los residentes nos han dicho, que tus pinzas queden cruzadas, que queden tensas, pero sobre todo, ¿cómo te vas a dar cuenta que estás haciendo una buena técnica? Sea que el sangrado disminuye. claro. Ese es el punto clave. O sea, el sangrado disminuye, estás haciendo una buena técnica. En el artículo del doctor Sea, nos habla acerca del tiempo posterior a quitarlo. En varios artículos nos menciona que de 30 minutos, 4 horas, 8 horas. Digo, no tengo mucha experiencia, pero nosotros lo hemos dejado 8, 12 horas y sin problema mejora el tono uterino, mejora la circulación y evitamos que la paciente siga teniendo hemorragia obstétrica. ¿Qué te puedo decir? Solamente un tip, que sepas identificar qué estás pinzando y que no le tengas miedo a hacerla. Si tú tienes miedo, vas a tener problemas. Una vez que lo hagas, es como andar en bicicleta. Una vez que lo aprendiste a hacer bien, jamás se te va a olvidar. Y es algo que siempre te va a ayudar a disminuir la mortalidad y sobre todo te va a salvar de muchos problemas. Gracias, doctor. Le preguntan también cómo se indica el hierro y qué tipo de hierro se debe de indicar.
Bueno, hablando de Secretaría de Salud, tenemos dos cosas, el sulfato ferroso y el fumarato ferroso. Pues obviamente la anemia que tenemos es una anemia por sangrado, no es una anemia por pérdida de hierro. Bueno, hablando de los cambios fisiológicos, pues sí es una anemia dilucional, pero la anemia en la hemorragia obstétrica es una pérdida por sangrado. Generalmente, ¿qué necesitamos? La paciente va a recuperar o va a reponer su estado fisiológico antes del parto aproximadamente a las 10 semanas. Necesitamos hierro para que esa paciente mejore las condiciones que tiene. Nosotros le indicamos fumarato ferroso, 200 microgramos diario durante 30 días. Un punto importante que les comentaba, una vez que nosotros alcanzamos el valor normal de hierro, la guía de práctica clínica nos dice que debemos el mismo tiempo mantenerlo con la misma dosis. ¿Qué quiero decir con esto? Si una paciente sangró X cantidad y tenía hemoglobina de 8 y para llevarla a 12 tardamos 4 meses, tenemos que darle 4 meses más fumarato ferroso para que esa paciente no tenga otra vez deprivación de hierro y por ende no tenga alguna complicación, llámese anemia. Algo que se indica mucho, creo que en muchos centros hospitalarios también, es el hierro intramuscular. La verdad también no soy muy partícipe de esto por las complicaciones que trae y sobre todo también porque no es grato que te estén picando ahí todos los días o cada tercer día. Yo les sugeriría más que sea fumarato ferroso, sulfato ferroso. Hago una acotación muy importante, el hierro se toma en ayuno y se toma de preferencia con algún cítrico. Esto nos va a permitir que el hierro se pueda absorber mucho mejor y que la paciente alcance metas de hemoglobina mucho en menor tiempo que si nuestra paciente no lo toma de esa manera. Porque es muy común que la paciente me duele, es que tengo reflujo, tengo alguna molestia principalmente gastrointestinal con el hierro y eso lo conlleva a que lo tome con algún alimento, con con alguna bebida y no se va a absorber como debería de ser. De acuerdo, doctora. Yo nomás quería agregar Sí. algo. Estamos usando cada vez más el hierro intravenoso para pacientes que requerimos recuperarla rápidamente cuando tienen pérdida, como dice el doctor Panco muy claramente, de hierro, sobre todo esos pacientes que están llegando al final del embarazo y a veces ya no tenemos tanto tiempo. El usar hierro intravenoso, por ejemplo, la carboximaltosa férrica, es una gran ayuda al doctor. Nos ayuda a elevar rápidamente los niveles de hemoglobina y hematocrito y en general es bien tolerado, requiere una aplicación intravenosa bajo vigilancia, previa dilución. No es muy barato, pero generalmente es bastante accesible y puede ser una opción muy buena. Gracias, doctora. Le preguntan también, en una paciente con producto macrosómico primera gesta, ¿sería bueno usar oxitocina o carbatoxina? Pues mire, yo creo que tenemos que evaluar aquí la paciente. Una, realmente, la principal causa de macrosomía es la diabetes gestacional. La paciente es diabética, estuvo en trabajo de parto, tiene oxitocina. Corroboramos que es una paciente con producto macrosómico. Obviamente las condiciones anatómicas no es lo mismo una paciente del estado de Chihuahua a una paciente del estado de Oaxaca. Entonces, si vemos que la paciente ya tuvo trabajo de parto, es una paciente con diabetes que tiene posibles datos de alarma o complicaciones, las guías americanas nos dicen que idealmente tenemos que utilizar de primera línea carbetocina. Sí. Sin embargo, por ejemplo, el artículo que les presenté del Instituto Mexicano del Seguro Social dice que no ha demostrado que sea mejor la carbetocina que la oxitocina. Entonces, en un paciente, volviendo a la pregunta, en una paciente con producto macrosómico primera gesta, yo evaluaría primero factores de riesgo. Les digo, macrosómico, diabetes, que tenga polidrapnios, que tuvo trabajo de parto. Si veo que tiene esas cosas o tiene más factores de riesgo, sin dudarlo, pediría carbetocina. Si no, me iría primero por oxitocina. Muy bien, doctor, gracias. Doctora Panco, mensaje final para sus compañeros sobre esta charla, doctor. Pues primero que nada quiero agradecer a todo el equipo de Medical Legal Center. Ya anteriormente me habían hecho la invitación, por ahí algunas cuestiones de la residencia, de otras cuestiones personales, no había podido hacer la plática, pero bueno, aquí estamos para lo que gusten. Si ustedes me siguen invitando, con todo gusto.
Y mensaje para mis compañeros, la residencia vívanla. Solamente se vive una vez la residencia, disfrútenla. Cada hemorragia que tengan ustedes, cada paciente preeclámptica, cada histerectomía que tengan, es diferente. Disfrútenla, hay que individualizar a las pacientes. La ginecología, igual que otras especialidades, no es como una receta de cocina. No, todo puede cambiar y todo puede seguir un orden. Algo importante que les puedo decir, en ginecología y obstetricia llevamos dos cosas, a la madre y al producto. Y lo que se espera es un objetivo que beneficie a los dos. Entonces, si nosotros leemos, si nosotros conocemos y sobre todo tenemos a los médicos adscritos que nos puedan orientar, dar consejos, creo que podemos hacer grandes cosas. Eh, Obviamente, desafortunadamente la medicina está muy regida por jerarquías, pero tanto como el R4 aprende del R1, como el R1 aprende del R4. Todos los días aprendemos, todos los días nos equivocamos, pero así es esto. Si no lo seguimos usando, no lo seguimos practicando, lean todos los días y sobre todo, pues no se desanimen. Va a haber momentos en los que quieran tirar la toalla, pero vale la pena. Al final de cuentas, todo vale la pena. Muchas gracias, doctora Panco. Muchas gracias por su presentación. Doctor Montalvo, sus impresiones finales. Pues nuevamente felicitar al doctor Apanco, creo que es muy puntual en todos sus comentarios, realmente fue una revisión muy extensa y bastante completa de lo que es este problema en ginecobstetricia, y creo que lo hizo de manera brillante. Él toca otro aspecto que es muy importante, entender que la medicina tiene a veces resultados negativos, no siempre nos salen las cosas como queremos, pero lo que sí no es, pues a veces se sale de nuestro realmente, las condiciones del paciente a veces nos permite la oportunidad de la atención, todos los hemos vivido, los pacientes a veces llegan desafortunadamente demasiado tarde o ya previamente manejados, a veces no tan bien, y esto pues complica las cosas. Lo que sí es que no podemos dejar de lado que esto requiere un estudio constante, tenemos que mantenerlos actualizados, así como el doctor Apanco, tenemos que generar equipo. El líder no es aquel que quiere hacer todo, sino aquel que sabe organizar y se deja ayudar, y sabe delegar y sabe con conocimiento establecer cuáles son las necesidades de la atención de cada paciente en particular, sabiendo que la medicina de precisión, la medicina personalizada es lo que va a hacer la diferencia en la atención de esos pacientes. Entonces, creo que los residentes tienen la gran oportunidad de generar esos conceptos. Como él dice, estamos todos aprendiendo de todos. El adscrito, el especialista aprende de sus residentes, aprende de la gente que nos ayuda, de las enfermeras, de todo mundo, ¿no? Entonces, creo que si aprendemos a trabajar en equipo, seguramente le vamos a ofrecer a nuestros pacientes mejor calidad de atención, y todas estas experiencias, todos estos conocimientos, como yo siempre digo, nos van a permitir cada vez innovar y generar una medicina de valor para el paciente, para nosotros y para toda la comunidad. Nuevamente, muchas gracias también por la oportunidad. Licenciado Alcaraz, un abrazo y que tengan ustedes muy buena tarde. Nos escuchamos dentro de 8 días, Dios mediante. Gracias, va de regreso el abrazo. Gracias por las conclusiones ambos, Gracias. excelentes. Si me permite, voy a despedir la transmisión de hoy. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta noche. Este programa, esta serie de participaciones es pensada para ustedes médicos residentes que están en su formación. Recuerden, estamos pensando en que sigan capacitándose, que sigan actualizándose, y qué mejor que de la mano de ustedes mismos. Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales. Tenemos redes sociales especialmente para ustedes, como es Instagram y Twitter y Facebook, como La Voz del Residente. Síganos, por favor. Compartan estas redes para que llegue a más compañeros de ustedes. Ahí en el chat ya les dejamos el link para que puedan acceder. Creamos un chat en Telegram
para que se haga más grande la comunidad y para que tenga participación la comunidad de residentes a nivel nacional. Y bueno, también todos los que nos puedan estar viendo de otras partes de Latinoamérica o del mundo, pueden anexarse a este chat. Como les comento, es pensado para ustedes y en función de su actualización y de crear una comunidad médica, una comunidad de residentes muy grande y que puedan estarse apoyando entre ustedes. Recuerden seguir compartiendo estas pláticas. Vamos a tener y vamos a procurar que todas las sedes a nivel nacional participen en estos programas, en estas transmisiones, para que todos tengan representación, para que la mayoría de las sedes puedan ser escuchadas y puedan compartirse en los conocimientos entre ustedes mismos. Esta plática va a quedar grabada, la vamos a subir un momento más a YouTube, también para que nos sigan y comparten estas pláticas. Va a estar en nuestro canal de YouTube, que es también Médica Legal, ahí es Médica Legal Center, para que por favor la compartan. Nos sigan y nos apoyen compartiendo para sus demás compañeros. Como siempre, agradecemos el favor de la atención. Médica Legal Center, siempre con ustedes. Muy buenas noches al doctor Apanco. Un gusto Gracias. de nuevo al doctor Montalvo. Muchas gracias. Tengan muy buena noche y síganse cuidando. Hasta luego. Claro. Gracias, hasta luego. No, buenas noches.